Esta es la primera versión del año de un taller y en esta oportunidad es habitual para mí, como sabrán, mi nombre es Roger Treyes, soy director de alumni de la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. En esta oportunidad me toca presentar a mí el tema de hoy. Quiero agradecerles muchísimo su participación en este formato nuevo. Como sabrán, en Alumni somos la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Tratamos de construir contenidos, materiales que nos mantengan vinculados, que nos mantengan juntos y que sobre todo, en el caso particular de cursos, charlas, webinars, talleres cortos, lo que queremos siempre es aprender cosas que nos ayuden a trabajar mejor, ¿no? Antes de empezar, quisiera agradecerle muchísimo a las personas que hacen posible esta oficina: Verónica Bermejo, Diana Seminario, Lady Alvarado, Elizabeth Saavedra. Son personas que se dedican muchísimo a lo que es mantenerse de cerca con todo este tipo de productos de cara a la comunidad de graduados, a la comunidad de amigos, de docentes, de administrativos. Quiero darles también la bienvenida. Estos productos, esos contenidos, estos materiales son para nosotros. Finalmente, la comunidad de graduados está compuesta por 15,000 personas y la comunidad de administrativos, alumnos y amigos está compuesta por otros miles más. Así que estamos muy, muy agradecidos de que estén con nosotros esta noche. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Erwin. Buenas noches, Abel, Susetti, José. Buenas noches, José. También qué gusto verte ahí. Buenas noches, el tema Roger. que nos congrega el día de hoy, me vuelvo a presentar, mi nombre es... Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El formato es un formato taller, así que estamos a micro abierto. Lo que les pediría de favor de repente es tomar la palabra conforme vaya haciendo algunas pausas. Voy a explicarle las reglas de juego o más o menos cómo se va a llevar a cabo este taller. Antes de empezar, es importante comentarles el por qué abordamos el tema de productividad personal. No sé si de repente lo tienen mapeado, pero dentro de lo que son las habilidades más importantes para hacer frente a la automatización y a la proliferación de los datos en los trabajos del futuro, se pide o sugiere el Foro Económico Mundial que manejemos algunas actividades de un talante más humano, de un talante más de autogestión, ¿no? Autogestión, manejo del tiempo, productividad, creatividad, pensamiento resolutivo. Es toda una línea de formación la que sugiere el Foro Económico Mundial, sobre todo para mantenernos vigentes de cara hacia los trabajos del futuro. Hoy por hoy estamos muy tocados con los temas de transformación digital, así que lo humano y la capacidad de autogestionarnos va a ser un valor muy, muy importante, van a ser componentes muy, muy importantes de cara a la empleabilidad en el presente y en el futuro, ¿no? Vamos a abordar hoy un taller de productividad personal para tomar en cuenta que estamos en un espacio de aprendizaje. Yo también estoy aprendiendo muchas de estas cosas. Ya les voy a contar por qué estoy en este tema desde hace por lo menos unos 3 años. Tratemos de mantener los micrófonos en silencio. De ser posible, tengamos a mano lápiz y papel. Si no, en algunos momentums vamos a hacer algunas preguntas y ustedes van a reflexionar un poco. Y ahí les voy soltando una línea al respecto. La productividad tiene muchísimo que ver con apagar el piloto automático. Charles Duhigg dice que la gente productiva es la que habitualmente se esfuerza a pensar como el común denominador de personas no está pensando. Charles Duhigg es un premio Nobel que estudia todos estos temas de diseño del comportamiento, de hábitos y de productividad. Estamos aquí para respetar las opiniones y los puntos de vista, de preferencia levantar la mano para brindar un punto de vista y no olvidar que estamos aquí quizás acabando la noche, un poco cansados, pero estamos aquí para hacernos preguntas también. Ese es el truco de recordar algunos fragmentos de este taller, ¿no? El taller o la pregunta siempre es, ¿estamos solamente ocupados o somos genuinamente productivos? Yo a lo largo de la profesión he visto muchas personas que veneran el multitasking, ¿no? Veneran esa capacidad de decir, estamos en muchas cosas, y eso está bien, de momentos está bien. Lo que sucede es que en ocasiones o estamos ocupados, pero no estamos exactamente siendo productivos. Recuerdo mucho una charla
un taller que brinda Chris Bailey, que es uno de los tantos expertos que se consultan para hacer este taller, y dice, tú probablemente puedas ser resolutivo o hacer 10 de 10 respondiendo 10 correos. La pregunta del millón es que si responder 10, 50 o 100 correos era lo que te hacía genuinamente productivo, ¿no? Y más que todo por esa línea, por esa línea va un poco el pensar la productividad a partir de este momento, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este taller? Sencillo, hay lecciones, ideas o tácticas, hay actividades o paradas técnicas de 2 minutos. Por un tema de ahorro de tiempo, yo voy a poner el temporizador y vamos a hacernos las preguntas durante un minutito, ya lo van a notar más adelante cuando vaya explicando algunas cosas, y probablemente por cada minuto que interioricemos podríamos liberar 10 minutos por allí a lo largo del día, que al final uno es más productivo para hacer más de lo que a uno le gusta o más de lo que a uno le llena, ¿no? ¿Cómo es el ritmo del taller? Vamos a exponer una idea y vamos a hacernos una pregunta, vamos a hacer una parada técnica o un reto de 2 minutos, ¿no? Para avanzar para pensar un poco y después volver a las ideas, ¿no? Que obtendremos un ajuste de la mirada de la productividad, ¿por qué no? Un trabajo más significativo, algunos conceptos clave de tiempo, atención y energía. Siempre suelo decir que hago mucho la similitud al básquet, ¿no? Hay que conocer las reglas de juego para entrar a la cancha y para entender cómo es que se mueven los hilos, ¿no? Para practicar el deporte. Son ideas accionables, no exactamente la solución a todos nuestros problemas, pero sí ideas que tranquilamente podríamos accionar, ¿no? Este curso no nos va a hacer el trabajo, no nos va a hacer trabajar duro, y básicamente viene el cómo hemos llegado a esta presentación, ¿no? Antes de empezar, ¿no? A grosso modo, para que me conozcan ya más en la línea personal, hay aquí algunos amigos en la charla y agradezco mucho su presencia. Yo soy natural de Piura, soy comunicador, tengo vínculos desde hace mucho tiempo con la tecnología, tengo experiencia en algunos países, he vivido en algunas capitales de América Latina, tengo un tema con el tratar de leer un libro cada 15 días por un tema de orden, de cuidar un poquito las neuronas y de recordarme que tengo que pensar. Y estoy convencido de que las ideas puestas en práctica pueden mejorar la calidad de vida, ¿no? En esta búsqueda, lo que hemos hecho es consultar algunos de los títulos más rankeados del mercado, se podría decir, ¿no? David Allen inventa un método muy bueno, que en el transcurso seguramente lo mencionaré, que es el método Getting Things Done. Chris Bailey es un investigador canadiense que además conversa con muchos de los autores importantes que trabajan los temas de procrastinación, de productividad. Tom Pitchell es uno de ellos. Charles Duhigg es un premio Nobel que estudia todos los temas de diseño de comportamiento. José María Costa, que es un profesor del IESE. Cal Newport, que es un profesor de la Universidad de Georgetown de temas de computer science, pero que estudia a profundidad el impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana. Hay algunos autores un poquito más de bestseller, pero que tienen algunas ideas importantes. James Clear es un estudioso del diseño del comportamiento y tiene un libro vinculado a hábitos muy bueno. Y Work the System, Sam Carpenter, que lo trabaja con el Time Management Institute también ese libro y saca algunas ideas interesantes, ¿no? ¿Para qué? Para construir esta presentación. Más o menos cómo se ha construido esta presentación para que tengamos ciertas guías, ciertos patrones al respecto, ¿no? La primera idea que tenemos que llevarnos antes de entrar a los accionables o a las ideas de fondo o las preguntas de fondo es que podríamos estar frente a una nueva definición de productividad. Me explico. Cuando nos preguntamos por el tema de la productividad, en muchas ocasiones se nos viene a la mente esta figura de ejecutivo, de alto ejecutivo, pulcro, muy, muy capaz de manejar el tiempo. Nos suena a un tema bastante lejano. De hecho, de mi parte decirles que soy una persona normal que hace 3 años lee, analiza y saca algunos factores importantes del tema de productividad y se los transmite a modo de conclusión, ¿no?
Cuando decimos productividad se nos viene a la mente eso. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Venimos, probablemente, todavía acarreamos algunas ideas vinculadas a la productividad, pensando un poco en la línea de producción, hacer más, ser un poquito más repetitivo, repetir las cosas, meter más cosas en la lista, probablemente, ¿no? Estamos confundiendo el hacer más cosas con el ser más productivo. Lo que sucede es que cuando entramos al mundo del trabajo del conocimiento, las barreras y los límites de tiempo y de entregas físicas de algo se borraron por completo. Entonces, como no hay una entrega física, no hay un auto que va avanzando en una línea de ensamblaje donde yo le pongo esto, tú le pones eso, tú le pones el otro, y acabas a las 8, 7, 6, a la hora que te toque acabar el turno, se borran por completo los límites. Entonces hoy tenemos un proyecto, mañana vienen dos, mañana vienen tres, cuatro, cinco, y finalmente las fronteras de la cantidad de cosas que podríamos abordar sencillamente se borran, ¿no? Entonces, ese es un concepto que hay que tener claro porque muchos de los aquí presentes somos trabajadores del conocimiento. Trabajamos habitualmente, obviamente muchos seguramente hacemos campo, tenemos que hacer visitas, etcétera, pero hay que alertar de que el trabajo del conocimiento ha borrado cualquier frontera en materia de límites, y sobre todo estamos en un contexto donde las personas que lucen más efectivas en su trabajo o más productivas en su trabajo reciben quizás la mayor carga posible, ¿no? Entonces, esa idea hay que tenerla clara, las fronteras se han borrado. Entonces, productividad, Roger, significa meter más cosas, tener más eficiencia, hacer muchísimas más cosas en menos tiempo. Todos estos autores coinciden en que no exactamente, ¿no? Productividad es acerca de lograr lo que nos proponemos al iniciar el día, al iniciar la semana, al iniciar el mes, lograr lo que nos proponemos. Pero curiosamente, para llegar a lo que nos proponemos, tenemos que pensar, tenemos que priorizar y tenemos que elegir algunas batallas que tomar y algunas otras que reacomodar, delegar o colocar en otro lugar, ¿no? ¿Qué logramos? Logramos nuestras intenciones. Yo llego al estudio de la productividad básicamente porque la productividad implica que pensemos y que vayamos hacia atrás en las bases del por qué hacemos lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo pienso qué es lo que debo priorizar hoy, de inmediato tengo que pensar en mis funciones y de inmediato tengo que pensar en mis actividades más importantes y de inmediato tengo que pensar, oye, ¿por qué son estas mis actividades más importantes? Entonces implica un proceso de pensamiento, pero la productividad tiene mucho que ver con estar tranquilos mentalmente, sobre todo en un contexto donde las fronteras de los límites y las fronteras de la cantidad de proyectos que podemos asumir se han borrado. La productividad tiene que ver con estar tranquilos mentalmente. Entonces, ¿qué logramos? Logramos nuestras intenciones, ¿no? Y cuando decimos que logramos nuestras intenciones, sencillamente esto implica que apaguemos el piloto automático y que al empezar el día lo enfrentemos de una manera decidida y premeditada y tomando en cuenta muchos de los aspectos que vamos a tomar a continuación. Se me pasó ahí un poquito la lámina, pero ¿hacia dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hacia el hecho de que existe muchísima literatura sobre productividad y está bien, y lo vamos a revisar. Y además, mucha de la literatura sobre productividad está basada en el manejo del tiempo. Vamos a revisarlo. Lo único que vamos a añadir es los otros factores que componen la productividad. Ojo, este es un taller para analizar un poquito qué factores componen la productividad. Sucede que la productividad la concentramos en el estudio del time management, del manejo del tiempo, pero la productividad tiene otros dos componentes. No somos productivos si nos falta alguno de estos componentes. La productividad realmente está compuesta por la gestión del tiempo, por el factor atención y por el factor energía. Si no tengo energía y tengo tiempo y atención, probablemente no sea tan productivo. Si tengo tiempo, pero no tengo ni atención ni energía,
probablemente no sea tan productivo. Si tengo energía, pero no tengo ni tiempo ni atención, probablemente no seamos productivos. Entonces, la productividad se convierte en una suerte de malabar de estos tres factores y de estos tres elementos. Y sobre estos tres elementos es que vamos a avanzar en nuestra conversación en este taller y en esta jornada. ¿Sí? Vamos a desglosar un primer factor, que es el factor tiempo. Factor tiempo, atención y energía genera productividad, o compone, o son los componentes o los factores que hacen posible la productividad. Vamos a ir hacia el primer factor. El primer factor es el factor tiempo, ¿sí? Vamos a enfrentar el tiempo y vamos a desglosarlo en algunos aspectos básicos que vamos a analizar y sobre los cuales nos vamos a hacer algunas preguntas. 4 temas a revisar en el tiempo. El primero de ellos es la regla de los 3. Por unas cuestiones muy particulares del cerebro, en el mundo, muchas de las cosas que frecuentamos o que vemos vienen de A3. Las 3 medallas, los 3 mosqueteros. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con esta propensión del cerebro, La motivación, Roberto, es un factor aparte. Yo te lo voy a explicar después al llegar al finalizarlo. Es un poquito, la regla de los 3 tiene que ver mucho con esa propensión a agrupar las cosas de A3 y esa facilidad que tenemos para agrupar las cosas de A3, ¿sí? Vamos a abordar un poquito la regla de los 3 y tiene algo de sentido. Chris Bailey en el año 2015, uno de estos autores, comenta que hizo un experimento. En una semana trabajó 90 horas y en otra trabajó 20 horas. Lo que él descubre es que probablemente trabajó casi con igual cantidad de productividad las jornadas de 20 horas que las jornadas de 90 horas. La regla de los 3 se explica bajo un patrón interesante y es la ley de Parkinson, Parkinson Law. Cyril Northcote Parkinson es un autor americano que en el 66 escribe un paper donde explica esta figura de que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su finalización. No sé si de repente estudiando nos ha pasado que esperamos la última hora. De hecho, yo recuerdo mucho a mi madre diciéndome que que esperaba la última hora para muchas cosas. Probablemente la guía o el manual que les voy a entregar al final lo he terminado hace poquito. Pero todo esto lo explica Cyril Northcote Parkinson en uno de sus papers, y parte del experimento que hace Chris Bailey es cae un poco en este hallazgo que refuerza esta teoría de Parkinson o esta ley de Parkinson. Y lo que dice Bailey es las jornadas de 20 horas no se distanciaban mucho de las jornadas de 90 horas. ¿Por qué? Porque probablemente en las jornadas de 90 horas estaba completando el tiempo con otras tareas, ¿no? Entonces, cuando trabajaba 20 horas, este autor canadiense se percata de que trabajaba con muchísima más intención, ¿no? Se preguntaba con frecuencia, ¿qué es lo más importante que puedo trabajar en este momento? Descubrimos con el tiempo definitivamente que no todas las tareas a lo largo de un día son iguales, ¿no? Y si bien existen sistemas, aplicativos y listas que realmente caemos un poco en esa tentación, Roger, pero la técnica de Pomodoro, Roger, pero la matriz de Eisenhower, Roger, claro, efectivamente, o Roger, la lista de pendientes, ¿no? Hay sistemas, aplicativos y listas, pero nada compite con nuestra capacidad de priorizar, ¿no? Nada compite con nuestra capacidad de priorizar. Después de priorizar, es que entran a tallar todos los sistemas, aplicativos y listas, y eso obviamente en una segunda sesión podríamos ampliarlo porque a la fecha hay demasiada tecnología involucrada en el gestionar la productividad, ¿no? Nada compite un poco con esa precisión de colocar las 3 tareas o los 3 no negociables del día, ¿no? Como les decía, por esas cosas del cerebro, de los seres humanos, solemos agrupar de A3 las cosas y pasa muy seguido en muchos aspectos, ¿no?
La pregunta, y más adelante llegamos al reto de 1 minuto, la pregunta es, ¿qué 3 cosas importantes querré lograr al final del día, ¿no? Este taller al final lo que nos va a dar son algunas preguntas para accionar o pensar un poquito. Recuerden, la idea principal de todo y la conclusión de todo lo que uno pueda repasar de productividad, se la resumo y es pensar por anticipado. O sea, es pensar tu día y apagar el piloto automático. En eso van a coincidir David Allen, Charles Duhigg, Chris Bailey, James Clear, todos, ¿no? Apagar el piloto automático. Van a coincidir muchísimo en eso. Apagar el piloto automático implica un poco enfrentar de manera premeditada lo que va a venir hacia adelante, lo que va a venir en el día. Al momento que acabe este día, ¿qué 3 cosas importantes querré lograr, ¿no? Y cuando acabe la semana, y cuando acabe el mes. Esta primera idea se va a conectar con la segunda que les voy a explicar, que yo creo que son dos de los consejos o de las ideas accionables más prácticas que vamos a poder encontrar en esta sesión, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque eliges qué hacer antes de empezar a hacerlo, es decir, apaga el piloto automático, ajustas las condiciones, toma 3 a 5 minutos, puedes priorizar sobre la marcha, entiendes con el tiempo cuánto puedes hacer, ¿no? La productividad tiene mucho que ver con la capacidad de ponerle nombre y apellido a las cosas que vamos a hacer, ¿no? Cuando uno pone algo frustrante, desestructurado, falto de significado, más adelante lo vamos a ver cuando repasemos procrastinación, sencillamente estás poniendo un elefante blanco en la lista. Hacer tesis, wow, uf, qué miedo. Quizás lo que valga es revisar un par de títulos, ¿no? Y ese sea la tarea con nombre y apellido. El error en lo cotidiano es que no le ponemos nombre y apellido a las tareas, ¿no? Y eso ya se lo digo como conclusión personal. ¿Entiendes? Considero mis limitaciones. O sea, si yo en un día pongo como no negociable que tengo que entregar ese Excel con costos, o sea, y al final me doy cuenta de que realmente así me dedique en mi mayor cantidad de horas de alta concentración a eso, me cuesta, me sincero conmigo mismo, pero me enfrento a la realidad y lo pruebo y lo practico también. Puedes también colocar intenciones personales. Chris Bailey incluso sugiere en las 3 cosas debo acabar al final del día, sí o sí, coloca 3 cosas personales correspondientes a sus relaciones, sus emociones, su familia o lo que fuese, ¿no? Hay que elegir las tareas más importantes y enfocarse en el proceso y no el resultado final, es lo que les decía, enfocarse en el proceso y no en el resultado final. A veces lo que nos falta en esa lista, si colocamos el resultado final, no estamos frente a una tarea, estamos frente a un proyecto, diría David Allen. En el momento en que algo se tiene que desestructurar en pasos y depende de más personas, eso es un proyecto. Entonces, no es una tarea. Hay que tener ahí un poco esa lectura de las cosas, ¿no? Vamos a tomarnos un minutito y solo quiero que piensen, que anoten, qué 3 cosas querrán haber finalizado al día de mañana, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 cosas, 3 no negociables que querrán haber finalizado al día de mañana? Nos tomamos un minutito, así van a ser como que los mini capítulos, ¿no? Son 9, duran 4 o 5 minutos, cierra la idea y entra un reto. En casi todos, en realidad no todos tienen un reto de 2 minutos o de 1 minuto. Tomémonos unos segundos. Si gustan, déjenme algunas consultas en el chat. Déjenme algunas consultas en el chat. Háganme algunas preguntas, pero tomémonos un minutito para reflexionar qué 3 cosas no negociables sí o sí tenemos que hacer, culminamos o queremos culminar el día de mañana. Ahí ya también les estoy adelantando algo que no está en esta presentación, pero algo que sugieren muchísimo los autores de alto rendimiento y es la noche anterior sacar de la cabeza. David Allen tiene toda una teoría con el hecho de sacarnos las cosas en la cabeza. La cabeza no está para almacenar, la cabeza está para crear las ideas. Entonces, por eso David Allen cree muchísimo en la teoría de los inboxes o de las cajas, o sea, todo lo sacas y lo pones afuera a través de la escritura o a través del llenado de una ficha, de un formulario, de un documento
documento en Word o lo que fuese. ¿Qué tres cosas querrás haber finalizado sí o sí al final del día de mañana? Nos tomamos 30 segunditos y continuamos con el segundo factor o el segundo tópico vinculado a tiempo. Pueden anotar sus cositas aquí en el chat con confianza, ¿ah? ¿Qué tres cosas querrás haber logrado al final del día de mañana? ¿No? Fue una pregunta razonable. Bien, bien. Si sacarte eso de la cabeza te tiene tranquila, grabar un saludo para mis estudiantes, bien, bien. De repente podemos meter una pequeña cuota o una pequeña dedicación horaria a ese proyectito, que puede ser de repente una investigación muy grande, pero se le puede meter enfocados en el proceso, ¿no? 1 hora, 2 horas a investigar algo o a sacar citas de algo, también, ¿por qué no? Vamos a ver ahorita el segundo punto. Bien, bien, organizar. Yo sigo muchísimo, hay un americano que tiene un medio que se llama Morning Brew, no me acuerdo cómo se llama, su director tiene un podcast, ¿no? Y innovar, bien, bien, innovar, ¿no? Yo me preguntaría, innovar es como el entregable final, ¿no? Bien, bien, uff, concreto, con nombre y apellido. Bien, revisar artículos, bien, bien. Ivy, buena esa, y aquí vamos a ver el tema de las fluctuaciones de la energía, ¿no? Que me parece súper interesante. Bien, bien, terminar un artículo, iniciar, bien, claro. Bien, Mela, gracias, qué gusto verte acá. Sigo mi profesora, Mela, qué nervios. Este, bien, bien, nada. Ese es el ejercicio, 2, 3 minutos, dejarlos anotaditos en un post-it. Mañana llegamos y ya nos quitamos un poquito de peso de la cabeza. Acuérdense mucho de esa frase de David Allen, ¿no? La cabeza está hecha para generar las ideas, no para guardarlas. Te vuelves esclavo de lo que cargas en tu cerebro cuando te vuelves esclavo de lo que cargas en tu cerebro cuando tienes muchas cosas en la cabeza, y eso lo comentan muchísimo estos autores, ¿no? Vamos al segundo punto, que es bien concreto y se conecta muchísimo con esto, ¿no? Muchísimo con lo que hemos explicado ahora, y es la actividad más importante. Voy de frente a la carnecita en esto. Otro de los temas a tomar en cuenta en el tiempo es las famosas actividades o la actividad más importante, ¿no? Annie Dillard estudia muchos de esos temas de productividad y gestión del tiempo. Dice, como pasamos nuestros días es, por supuesto, como vamos a pasar nuestras vidas, ¿no? Como diría mi gran entrenador de básquet, Carlos Palacios, alias La Pepa, como entrenas, juegas. Entonces, si entrenabas y eras desordenado para entrenar y no corrías, decía, como entrenas, juegas, ten cuidado. Y sí, efectivamente, como pasamos nuestros días y como los organizamos, probablemente es que pasemos todas nuestras vidas. Aquí hay un tema bien interesante con las actividades, ya no estamos en la tarea exacta, sino en las actividades, ¿no? Más importantes. Por este principio de Pareto, de que probablemente el 80% de los resultados nazcan del 20% de las acciones, muchos lo hemos visto, es que sucede que en el mundo de la productividad algunas tareas son desproporcionadamente más importantes versus otras. Y digo desproporcionadamente porque la diferencia en resultados del negocio, académico, de lo que fuese, es desproporcionada, ¿no? O sea, ¿soy yo redactando un mail o soy yo haciendo un acta para que los graduados tengamos un aplicativo móvil? O sea, así de sencillo, ¿no? Y eso pasa en nuestro día a día. Me pongo en la mente de un jefe de marketing. Un jefe de marketing va, que muchas cosas te saltan en la cabeza. Tengo un mail del trabajo,
tengo que hablar con mis compañeros, tengo que entrar a Twitter, a Facebook, a Instagram, tengo reuniones ya programadas, tengo que diseñar productos, hacer investigación, y este jefe de marketing para y dice, hace un análisis, todo este análisis de las actividades más importantes, si es que no las hemos reconocido, muchos de estos autores dicen, no te preocupes, haz un tracking de tu tiempo, abre un Excel, coloca lo que haces cada hora durante una semana y después de esa semana analiza qué has hecho y pinta en verde qué es lo que te da los resultados de manera es tremenda, pues, ¿no? Tremenda, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Si es que yo no reconozco, Roge, mis tareas de impacto, listo, entonces mírate, obsérvate en un día, por lo menos en un día, si eres impaciente como yo, por lo menos en un día, anota todo lo que haces cada 30 minutos y revisa qué de todo eso es lo que crees te dio los resultados o la productividad o te dio ese gol de media cancha que es el que te ayuda. En la mente de un jefe de marketing, probablemente dirigir a su equipo, diseñar nuevos productos y direccionar la estrategia sea ese 20% de acciones que le otorga desproporcionadamente resultados importantes, ¿no? Entonces, en la mente de este jefe de marketing, dirigir al equipo, diseñar nuevos productos y direccionar la estrategia de marketing es eso que le provoca el 80-90% de los resultados. Definitivamente, tengo un super equipo, el equipo sabe hacer las cosas supremamente bien y yo sencillamente lo tengo que acomodar en este camino y los resultados se van a dar. Pero en eso tengo que meter la mejor calidad de mi energía y la mejor calidad de mi tiempo. Actividades, las 3 actividades o las actividades que desproporcionadamente nos pueden dar la mayor cantidad de resultados. Las actividades de fondo, las funciones que desproporcionadamente nos pueden dar la mejor calidad de resultados, conectadas con hacer 3 actividades o 3 tareas, perdón, importantes en esa línea, ya nos empiezan a dar ciertas mejoras y nos empiezan a hacer pulir, a colocar más finura en nuestra productividad. Solo algunas cosas importan realmente. De repente es importante planificar, encontrar partners, hacer convenios, invertir en nuestro aprendizaje, marketear nuestro trabajo, el de nuestra empresa, o por qué no, algo que sugieren mucho autores como James Clear, Tim Ferriss, automaticen tareas, ¿no? Automaticen tareas, dejen los correos electrónicos programados, vean ustedes cómo pueden automatizar algunas cosas. Lo trivial a veces, somos seres humanos, ojo, pero tengo que hacer un paréntesis aquí. Hay un libro que se llama The Attention Merchants, y sobre todo Cal Newport, en el último, lo terminé hace poco, sino que no lo he resumido, se llama Minimalismo Digital, explica, y creo que lo sabemos, porque muchos de nosotros lo sabemos, el negocio de la creación del hábito en el vicio de las redes sociales, ¿no? El Cal Newport dice como, esta es la nueva máquina tragamonedas, ¿no? La máquina tragamonedas cuya moneda es nuestra atención, ¿no? Eso creo que sí lo han escuchado más de una vez. En un lugar donde todo es gratis, probablemente el producto seamos nosotros mismos. Esto está ya documentado, ¿no? Lo digo, hay un libro que se llama The Attention Merchants, que empieza un poco contando la historia de estos diarios que canjeaban la atención del público por publicidad de los anunciantes, ¿no? Como en su momento fue Publimetro. Nada, hay mucha atención, mucho uso muy programado de la red social. Hay mucha chatarra en las alertas. Hay mucha chatarra en las alertas. La alerta de toma agua, la alerta. Más adelante vamos a ver que el hiperenfoque se cultiva y se tiene que generar cierta política sistemática de bloqueo o de concentración. Curiosamente, trabajar temas de productividad es decirnos cosas comunes, sino que a veces sentido común no significa acción común, ¿no? El reto es, quizás que tarea para la casa, hagamos una lista de las tareas laborales de las que somos responsables en un mes determinado
y sobre esa lista elijamos uno, dos, tres, cuáles son esas tareas más importantes. Si tuvieras que hacer algo lo mismo todos los días para generar el máximo impacto, ¿qué actividades elegirías? ¿No? El jefe de marketing dice, mira, yo elegiría dónde colocar la publicidad cada momento, a cada rato, elegiría presionar a la agencia que hace esta generación de leads porque ahí está. Bueno, entonces por allí puede ser el camino. Ese es el segundo punto a tratar. El tercer punto, dentro del tiempo, para avanzar rapidito con nuestro taller, es vencer la procrastinación, ¿no? La procrastinación es este hábito de aplazar las cosas. Sobre la procrastinación tengo que decir algo que le escuché a un product manager de Amazon, que es, todos procrastinamos, todos tenemos un pequeño tribal en el cerebro que le huye a lo que luce difícil o le huye a una tarea, por ende no hay que sentir culpa por ello. La procrastinación, el posponer, es una señal de que estamos frente a algo que probablemente nos parezca aburrido, frustrante, difícil, carente de significado personal, falto de recompensa intrínseca, ambiguo, desestructurado. La procrastinación es ese pequeño personaje tribal en nuestro cerebro que se va corriendo cuando ve al mamut o ve al dinosaurio, ¿no? Y el mamut o el dinosaurio es enfrentar tareas que no tengan nombre y apellido o enfrentar tareas que sean aburridas, frustrantes, difíciles, salvo aquí presentes, me imagino, contadores que lo manejen súper bien. En mi caso, soy comunicador de formación y no quiero imaginarme lo que es llevar todos los papeles de la SUNAT. No los haría nunca y los postergaría siempre. Es aburrido, es frustrante, es difícil, es ambiguo. Hoy en la mañana alguien del equipo me decía, quizás, qué miedo, una tesis, me decía, con todo esto, ¿no? Este, bueno, nada, no le tengamos miedo. Hay salidas quizás para procrastinar y algunas salidas o cómo enfrentarlo. Hay un confesionario antes que no he querido preguntarlo, pero igual pensémoslo, ¿no? ¿Cuál es esa tarea más fea y aversiva que estás realizando en este momento o que te toca realizar en este momento y que estás posponiendo? Probablemente eso que pospones inconscientemente te parezca feo y aversivo, ¿no? Le agarres como distancia, ¿no? Nada, yo puse el ejemplo del miedo que me da la SUNAT con el que me llega un correo, revise su bandeja y, o sea, es ver al dinosaurio o al mamut persiguiendo, ¿no? Nada, con la procrastinación pasa eso. Sugieren modos de enfrentarla, ¿no? Hay un artículo muy bueno de New York Times sobre la procrastinación, pongan New York Times procrastinación y es un artículo espectacular que también me genera ciertas ideas sobre esto. No he puesto acá la recomendación, pero toda esta idea de que las cosas tenemos que reducirlo a su paso más pequeño, ¿no? O todo lo que tenga muchos componentes probablemente sea un proyecto y dependa de muchas personas. Entonces la verdadera pregunta es, ¿cuál es la tarea más inmediata y bajo mi control respecto a esto, ¿no? Eso es quizás lo que toque preguntarse. ¿Cómo enfrentarla? Ponerse en contacto con el futuro es un concepto que aparece mucho en estos libros, ¿no? Yo a los 40 voy a ser el mismo cuerpo, habito el mismo cuerpo. Entonces, si no estoy cuidando la comida, si no estoy ahorrando lo que debo, o sea, perdemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos en nuestra propia piel, pero en 2 años, 3 años, 5 años o 10 años, ¿no? Y lo dice David Allen, y se lo he leído también a James Clear, eres tú habitando tu cuerpo de aquí en 5 años. Lo que sucede es que empezamos aquí, como en el 1, y nada, va pasando el tiempo, cada vez estamos llegando al future self. La gente con capacidad de evadir la procrastinación es una gente con mucha capacidad de mirar con claridad ese futuro que se quiere. De hecho, se lo he leído a Brian Tracy también, habla un poco de la mirada hacia el futuro y Tracy dice, desde el futuro vas hacia atrás diciendo, ok, en el futuro yo soy eso y eso me requiere o me compone o necesita de mí en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto.
ese de cómo nos veremos lo preguntan mucho, creo yo, en las entrevistas de, de talento, ¿no? Lo hacen un poco para ver cuánto te alineas con el plan del negocio, pero también vamos, suena muy como que común lo que les digo, pero yo siempre me quedo con esa expresión de Charles Duhigg, de tú eres tú físicamente, habitas en ti de aquí en 5 años, ¿no? Entonces, 1 milímetro del avión despegando en Nueva York que va, qué sé yo, hacia Texas, si corriges 1 grado aquí en Nueva York y lo giras hacia la derecha, terminas cayendo en Los Ángeles, en San Francisco, ¿no? Entonces, hay que tener esa claridad de que un ajuste aquí es como la flecha, ¿no? Es como la flecha y los arqueros de precisión. 1 milímetro aquí son 5 metros allá, a 100, a donde está el objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que sugieren un poco, mirar el futuro, ¿no? Es arriesgado mirar el futuro, ¿no? Creo que no creo tampoco yo personalmente tener esa claridad, esa clarividencia, ¿no? De ver el futuro, yo solo recopilo las cosas que van apareciendo. El escribir juega mucho rol en el mirar hacia el futuro. Escríbete una carta hacia tu yo futuro, cómo estás, cómo te veo, lo sugieren como una técnica para evitar el posponer. Una de las técnicas más valiosas es enlistar el costo de procrastinar. Si yo no hago esto, ¿qué costo financiero tiene? No cierro esta venta, no sé, ¿y qué costo emocional tiene? Hoy, si no cierro una venta, no me va bien, pierdo el trabajo, mi familia, ¿qué costo social tiene? ¿Cómo me ven? Caray, ¿cómo me ven como profesional este grupo humano que me está dando esta oportunidad? ¿Qué costo profesional tiene también? ¿Qué tan en juego está mi trabajo por esto que estoy posponiendo? Entonces, ahí también vamos a descubrir que podemos estar posponiendo algo que tranquilamente podríamos delegar o podemos estar posponiendo algo que sí es de vida o muerte para nuestros resultados y para que no nos golpee, ¿no? Desconectarse del Internet, o sea, el Internet es el mejor pretexto para despistarnos. 47% del tiempo, según estudios de Tom Pitchell, que es un autor americano científico que estudia los temas de procrastinación, 47% del tiempo lo gastamos en procrastinar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que el tiempo no usado es tiempo posponiendo y que la ventana abierta de la distracción no hace más que facilitar o hacer más sencillo el posponer. Algunos dicen conviértelo en un juego. Eh, James Clear habla mucho de un general manager canadiense que lo que hace es tener una taza transparente con una canica y cada vez que va haciendo una llamada de cierre de ventas va colocando, le da como visualización al proceso que no es físico y le ayuda un poco a ver su esfuerzo reflejado, entonces juega un poco con eso, ¿no? Programar recompensas es importante, somos muy Pavlov quizás, ¿no? Y suena la campanita, y el tema de programar recompensas también es importante, hay que felicitarse, a veces somos muy duros también con lo que estamos haciendo, y nos exigimos y nos exigimos y tenemos una charla trash talking, como dicen los americanos, hablamos un poco mal de nosotros mismos, y también medir, ¿no? Medir, calcular, chequear en qué estamos, ¿no? O sea, una de las sugerencias que da Chris Bailey para el tema de la procrastinación es anota lo que haces en un día. Ya lo anotaste quizás para sacar tus 3 actividades más importantes, pero anota lo que haces en un día y anota con sinceridad también si estás perdiendo tiempo. Entonces al final del día revisa cuánto tiempo perdiste, cuánto... Sugiere mucho esta automedición, pero interna, no es necesario tampoco transmitirla, ¿no? Nada, pensemos un reto de 1 minuto, 2 minutos, pensemos qué 5 cosas estamos poniendo. Si es que realmente sentimos, nos decimos a nosotros mismos que estamos posponiendo, chequemos los costos a futuro. De repente es algo tranquilamente delegable o tercerizable. Y solo para finalizar el factor tiempo, para caminar en tiempo durante esta hora 20, hora y 30 que vamos a conversar, no estamos aquí para dar consejo de vida, ¿no? Pero la perspectiva que te da este elemento dentro de
lo que es el tiempo, me parece bien interesante, y es mirar tu vida a los 3.000 metros de altura, ¿no? O esta teoría que tiene Chris Bailey de los hotspots o de los puntos calientes, ¿no? Sugiere 7 áreas para mirar nuestra vida a 3.000 metros de altura. Por la experiencia, probablemente los que estamos past 30, hemos entendido un poquito más el tema del balance de las cosas, ¿no? Pero en el rango de los 20 a los 30 podría suceder que tenemos una visión de túnel con muchas cosas, ¿no? Carrera, relación, ¿no? Olvidamos mente y espíritu, cuerpo, finanzas, diversión, no sé. O a algunos se nos pasa de diversión, probablemente se da, qué sé yo. Nada, no olvidar que hay áreas en las que entran en juego tiempo, atención y energía. Entonces, ya cuando entra en juego tiempo, atención y energía, estamos frente a un fenómeno que tiene que ver con productividad, ¿no? Son algunos puntos a tomar en cuenta, ¿no? El espíritu, espiritualidad, mente, cuerpo, emociones, ¿no? Hay una autora americana, trabajadora de formación trabajadora social, pero es investigadora de los temas de compasión, vergüenza, relaciones humanas, algo así. Se llama Brené Brown, es de la Universidad de Texas y habla mucho de imprimir emociones, ¿no? Dice, cuenta esta historia de su hija, ¿no? Estaba una vez en la playa con mi hija y mi hija estaba tendida sobre la arena a mi lado, miraba al cielo y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo, hija? Mamá, por favor, no me interrumpas. Me estoy grabando un buen momento, ¿no? ¿Qué tanto grabamos también o gestionamos proactivamente el vivir emociones positivas, ¿no? La carrera, importantísimo, muchos de nosotros estamos aquí para afinar temas de empleabilidad, finanzas, las relaciones, la familia que formemos, la pareja y también la diversión como componente. Acá hay un ejemplo, dice Chris Bailey, de repente así se expanden los hotspots cuando alguien ya es, o los puntos calientes cuando alguien ya está retirado, ya piensa más en emoción, en finanzas, en relaciones y en diversión. Dice, ¿no? Un profesor retirado, boom, podría pensar así y se expande el hotspot, ¿no? ¿Qué es lo más importante de los puntos calientes? No se preocupen, pueden tener 4. Toda esta gente que hace diseño de vida en Stanford, Bob Evans, Burnett, habla de solo 4, ¿ah? No hay problema. Puedes tener lo que tú consideres. Lo que a mí sí me gusta es que, primero, que sugiere que revisemos muchos aspectos o todos estos puntos calientes de nuestra vida, y lo segundo que me parece el aporte con el cuerpo tiene que ver con cómo están mis ojos, alimentación, manejo del estrés, espíritu, mente, conocimientos, oración, espiritualidad, música, atardeceres, pautas activas, pensar cuándo está balanceado, pero para mí la mejor idea es el definir mínimos y máximos en la semana, un mínimo de 20 minutos diarios para esto, y a la semana, a lo largo de la semana va a ser un mínimo de 3 emociones positivas, momentos, abrazos, esa cena con mi padre, etcétera. Un mínimo, carrera, un máximo de tantas horas, finanzas para pensarlas, para buscar un préstamo, para reacomodar, para repartir la plata, para mirar dónde invierto. Me quedo mucho con la teoría de los mínimos y máximos para todos nuestros hotspots en la vida. Me quedo con eso. Me quedo mucho con eso. Me parece muy, muy valioso en lo que es el repaso de tiempo. Y como pasa siempre en los temas de productividad, cuando uno repasa, cuando uno piensa por anticipado, aparecen cosas y podemos identificar oportunidades y también podemos programar un poco más de tiempo para lo que consideremos importante. El balance es probable que los past 30 lo tengamos un poquito más claro, pero no está de más recordar en particular esta idea, la de los mínimos y los máximos, que me parece importantísima en lo que es el componente tiempo dentro de esos temas que estamos repasando. Nada, identifiquemos algunos puntos calientes y démosle una puntuación del 1 al 10 a ver qué tan involucrados, qué tanto tiempo le estamos metiendo. Probablemente quizás no nos sorprendamos y no le estemos metiendo tanto tiempo a algunas cosas. Hemos finalizado tiempo. Vamos a repasar energía y atención. No se olviden en el tiempo,
la regla de los tres, por esa cuestión rara del cerebro, de a tres es que se graban un poco mejor las cosas, la actividad más importante, eso que desproporcionadamente nos puede dar la mayor cantidad de resultados, la procrastinación como un fenómeno humano, como el huir de ese dinosaurio que nos acecha, que nos persigue, y la teoría de los puntos calientes. Eso es todo lo relacionado alrededor de tiempo y más o menos en unos 10 minutos cada uno vamos a revisar lo que es energía y lo que es atención. ¿Tienen alguna pregunta para que me la dejen en el chat? ¿Algún comentario o algo para ir de ida y vuelta? Este es el momento antes de pasar a energía. Bien, Ivy, los mínimos lo que sugiere es por semana. Setear mínimos, mínimo al máximo por semana, sí. No sé cuál es ese enfoque, pero genial, imagino. La idea es que nos haga pensar un poco esa presentación, Osby. Eh, Vamos a hacer una pasada rápida por energía y atención para finalizar en tiempo y para no forzar mucho el músculo de su atención, estimados y estimadas asistentes. Vamos a la energía. Eh, Recuerden, a veces tenemos tiempo y atención, pero no tenemos energía. La energía es combustible y probablemente si no tengas energía, no tengas productividad. Entonces, no hay una fórmula secreta, pero cuando menos valdría la pena entenderla. Y en energía vamos a revisar los básicos de la energía, el trabajar alrededor de nuestra energía y algo súper rápido que sugiere Chris Bailey, que es beber cafeína estratégicamente. En los basics de la energía hay que tomar en cuenta algunas cosas puntuales. Chris Bailey y Charles Duhigg comentan mucho el tema de evitar en la alimentación, buscar hasta cierto punto lo saludable y no cargas tan fuertes para el estómago, por la sencilla razón que la circulación se concentra más en hacer la digestión y nosotros empezamos a perder un poquito los temas de energía. Y según lo que comentan también estos autores, hay que reducir la cantidad de comida procesada porque probablemente no, no, eh, no ayude, ¿no? La comida saludable aparece en muchos de estos papers y muchos de estos artículos por múltiples cosas, ¿no? El beber agua es como un enchufe, tiene todo un tema de que el beber agua es como inyectarnos energía porque las células empiezan a hacer una mayor combustión, ¿no? Con este tema de la combustión en las células que hace la ATP, ¿no? La adenosine-trifosfate y esas cosas, ¿no? Nada, en la alimentación, basics de energía, el tema de la alimentación, ¿no? Hay que manejarlo. Yo conocí a un exdirector de turismo del Uruguay que solía comentarme que él prefería almorzar muy, muy ligero porque sencillamente si comía sólido, el uruguayo, si comía carne, algo contundente a la hora del almuerzo, eh, se iba a complicar a lo largo de la jornada. La actividad física se receta. Yo tengo de cerca algunos médicos en la familia y ya estamos, quizás haya, no sé si habrá médicos aquí, pero ya el tema de la actividad física se receta, ¿no? Caminatas, ejercicio físico, hasta una exigencia regular que nos exija, pero que no nos abrume. El ejercicio destruye el estrés. Muchos de los consultores de alta performance hablan incluso de que si no tienes tiempo para hacer ejercicio a la mañana, que por lo menos hagas algunos movimientos con una kettlebell o algunos movimientos de sentadillas, movimientos de tu cuerpo para que la sangre empiece a fluir y fluya hacia el cerebro, ¿no? Entonces ayuda a la performance mental, a la concentración y a la memoria.
yo no soy experto en temas de salud, Brenda, yo camino muchísimo, pero sugiero que siempre sea 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Lo que creo yo ayuda, el caminar tiene una conexión, es otro tema, ¿no? Pero el caminar tiene una conexión, los pasos tienen una conexión con el cerebro, te facilitan el pensamiento, te facilitan el fluir ideas, etc. La actividad física como enchufe de energía y el dormir, el respeto a las horas de sueño, irse a la cama a una hora decente, la menor cantidad de luz azul que deben haberlo ya escuchado, atentos con la cafeína y dice, tiene que ser como una caverna, dice Chris Bailey, la habitación, ¿no? Oscuro, silencioso y cálido. Eh, el tema de dormir importantísimo en lo que son inyectores de energía. Este es el aspecto quizás más importante de trabajar alrededor de tu energía. Yo lo encontré por allí eh, entre, hay un libro de Daniel Pink que se llama When, se llama Cuando. Eh, esta, eh, esta idea de trabajar alrededor de tu energía se podría simplificar de la siguiente manera, que la energía tiene fluctuaciones naturales, ¿no? Existe algo estudiado por el Time Management Center, y también por un autor que está acá citado, lo he citado al principio, pero se me dio el nombre ahorita, explica un poco esta figura del Prime Time Calculator, ¿no? O sea, la calculadora Prime Time de nuestro cuerpo. Tenemos momentos en los que sentimos que fluye por nuestro cuerpo un poco más de energía. Esto pasa que a veces decimos, no, yo soy matutino, no, yo soy nocturno, no, yo funciono más por la tarde, ¿no? Entonces, este análisis del Prime Time Calculator lo que sugiere es que tenemos unos picos de energía que se denominan Biological Prime Time, ¿no? Esos picos de energía son a los que estos expertos sugieren que, que nos enfoquemos en las tareas más importantes, las tareas que requieren más energía, las entrevistas, las reuniones importantes, ¿no? Sugieren los expertos que en estos picos, y si además vamos a hacer una tarea importante, son buenos momentos para conectar la cafeína, ¿no? Para que nos ayude a afinar más el enfoque sobre la tarea. Pero ¿qué sucede? También tenemos espacios de energía, de baja energía. El autor le dice creative prime time. Pero ¿qué sucede en el creative prime time? Que son buenos momentos o para recargar las energías, dar una caminata, desconectarte, volver a pensar, para hacer tareas menos importantes que no nos requieran ni nos demanden tanto intelectualmente, y también para trabajar algunas cosas creativas, para pensar, para reenfocar. Es curioso porque no echa a perder el momento de bajo de energía, sencillamente reenfoca el momento de bajón de energía. Y esa es una de las cosas que me parecen más interesantes. Les voy a compartir un Excel que es como un traqueo de nuestra energía para sacar este cálculo, para sacar esto. Sin embargo, se suele sugerir que este cálculo del Biological Prime Time lo saquemos primero pensando en un día libre, un día en el que nos acostemos y nos despertemos sin despertador y sin obligaciones, que calculemos el tiempo que dormimos libres, sin despertadores, y que lo dividamos entre dos. Por ejemplo, si duermo 8 horas, lo divido entre dos, eso da 4, y que tomes la hora en que te vas a dormir ese día libre y sin obligaciones y le sumes esa división de horas que has dormido. Por ejemplo, me acosté a las 11:30, dormí 8 horas, la mitad es 4, entonces el factor que sale es 3:30 de la mañana, y que eso lo compares sobre esta tabla que se las voy a dejar, está dentro de la guía de trabajo, ¿no? Entonces, si esa sumatoria sale antes de las 3:30, eres un early bird, ¿no? Si esa sumatoria sale entre 3:30 y 5:30, eres un middle. Y si esa sumatoria sale pasada a las 5:30 de la mañana, eres un night owl, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que si eres un matutino, tu biological prime time es en la mañana y tu tiempo creativo es por la tarde o entrando la noche,
Si estás en el medio, entonces te acomodas a la mitad de la mañana, en el horario del biological prime time, en el tiempo que tienes tu máxima concentración, y es tarde, en la tarde, donde tienes el tiempo creativo. Y si eres nocturno, es el tiempo de calidad, lo tienes por la tarde, y el tiempo de baja energía, que lo tienes que reusar en tareas menores o en creatividad, es por las mañanas, ¿no? Esto igual está en la guía que les voy a dejar, y aparte de la guía que les voy a dejar un Excel, donde ustedes pueden hacer una prueba con ustedes mismos, haciendo el cálculo de cómo se sienten a cada hora y sacar un promedio de cuáles son sus horarios pico y sus horarios más bajos de energía. Lo importante que hay que tener aquí es que eres más productivo cuando tienes la mayor cantidad de energía, pero no das por perdido el resto, porque eres más creativo cuando tienes menos energía, ¿sí? Y sobre beber cafeína estratégicamente, lo que hay que tener claro, primero es el tema de la presencia del agua como un factor fundamental en la generación de energía. Y segundo, que hay que beber la cafeína estratégicamente, ¿no? Probablemente para las 3 tareas más importantes, para tareas complejas, para entrenar, para una presentación, hay que tomar en cuenta que los efectos disminuyen a partir de la segunda, tercera taza. Dicen algunos autores que entre las 9:30 y 11:30 es la mejor hora para tomarla y que hay que evitarla en algunos casos hasta 14 horas antes de ir a dormir. A algunos la cafeína no les hace, así que estas son recomendaciones genéricas, ¿no? Esos son 3 básicos alrededor de la energía. Para cerrar la energía hay que tomar en cuenta un aspecto clave que son las mejoras incrementales, ¿no? La energía es uno de los factores más complejos a manejar dentro de estas ecuaciones. Nadie maneja su comida tan rápido, nadie maneja su ejercicio tan rápido. Entonces aquí aparecen algunos otros autores que hablan de las mejoras incrementales. No se olviden que tenemos una capacidad de cambio y un cambio por hacer. Entonces, tenemos cierta capacidad para hacer un cambio. Lo que sucede es que muchas veces nos estamos autoimponiendo muchos cambios que superan nuestro ancho de banda para realizar un cambio, básicamente. Las mejoras incrementales hablan de empezar pequeño y realista, y se habla de que las mejoras incrementales se convierten a la larga en un interés compuesto. James Clear habla mucho de la técnica del 1%, pone el ejemplo del equipo británico de ciclismo, de cómo llega en 2008 un nuevo director técnico, les empieza a cambiar un 1% mejor todos los días, y lo que suele decir James Clear es que un 1% mejor todos los días termina siendo 37.78% mejor al final de un año versus un 1% peor que sencillamente te deja en el cero. Habla un poco de la técnica de Seinfeld, que es un comediante americano que lo único que hace es no dejar de ensayar o de escribir un chiste nuevo todos los días, pase lo que pase. La técnica de Seinfeld lo que dice es que a la larga se te genera el hábito, así sea por más chiquitito que sea, lo importante es la continuidad, el plató de los hábitos, le dice James Clear. Es todo un tema más profundo, pero tiene que ver con las mejoras incrementales, porque en el acápite de energía no es tan sencillo. En el acápite de energía no es tan sencillo. Y una idea final de James Clear dice: alcance, logros, procesos, identidad. Dice que al cambiar un hábito nos enfocamos mal. Perder 4 kilos, ir al gimnasio, soy un deportista. Que los verdaderos cambios, dicen estos expertos, se dan cuando te enfocas en la identidad y preguntándote qué hacen las personas que tienen esa identidad. Tengo que pasar el curso, tengo que ir a la biblioteca 3, 4, 5 veces por semana. Soy una persona que mejora continuamente y que estudia continuamente. ¿Qué hacen las personas que son estudiosas? Y empiezas a responderte las preguntas y te enfocas en construir la identidad para que por default empiecen a caer los procesos y los logros, ¿no? Lo que sugiere James Clear, me quedo con esto: toma ese hábito que quieres cambiar y redúcelo a una versión de 2 minutos, ¿no? Entonces, caminar 10,000 pasos al día se convierte en ponte los zapatos, mantener la casa ordenada se convierte en pon una tanda de ropa sucia en la lavandería, y ser un mejor compañero se convierte en hacerle a mi pareja una taza de café todas las mañanas, ¿no?
El reto de 2 minutos aquí para cerrar la energía es cuál será nuestra mejora incremental pequeña a programar y qué versión de 2 minutos de ese nuevo hábito vamos a colocar, ¿no? Como bien hemos leído, tengo que ser buen compañero. La versión en 2 minutos de ese nuevo hábito es preparo esta taza de café, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la energía. Ya para finalizar en tiempo, estamos bien, faltan solo 10 minutitos para ya cerrar. Les agradezco muchísimo que estén tan conectados con el tema. Viene el factor atención, ¿no? Entonces, en el factor atención hay 3 cosas que hay que tomar en cuenta. Hasta 4, diría yo. Más adelante se va a sumar una más. Domar las distracciones, el hiperenfoque y los descansos para pensar, ¿no? Domar las distracciones eh, tiene mucho que ver con este experimento de las 20 horas por semana versus las 90 horas por semana. Trabajar con más intención. Cuando tienes menos tiempo, tienes más enfoque. Si el deadline está encima, tienes muchísimo más enfoque para acabar ello. 40 segundos de enfoque tenemos hasta antes de distraernos o interrumpirnos, imagínense. Nos estamos empezando a concentrar y si no cuidamos el espacio, nos vamos a enfrentar, si no cuidamos el espacio, nos vamos a enfrentar que a los 40 segundos algo nos va a distraer o interrumpir. Hagamos el intento. En un entorno natural, ¿en cuánto tiempo aparece una distracción? Y la distracción aparece de muchísimas formas. 26 minutos de pérdida de productividad tenemos por cada interrupción. Es decir, que mientras más nos interrumpan, más larga se va a hacer esa tarea que estamos intentando terminar. Hay que identificar qué componentes tiene distracción. Muchas de ellas muchos de esos componentes son novedad, facilidad, atracción, y las redes sociales es una de esas distracciones que tenemos que domar y que necesitamos encontrar la manera, empezando obviamente por lo más simple. Sí, siempre se recomienda el método Pomodoro, Brent. El método Pomodoro sí se recomienda, pero se recomienda en un contexto en el que ya definiste tus 3 actividades más importantes y además ya definiste tus 3 tareas del día y además ya cuidaste un poco que le estás entrando al trabajo con cierta energía, hidratado, bien alimentado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tomar en cuenta el tema de las redes sociales, está de más decirlo, pero esa sensación de, uy, me han escrito ya en tiempos de grandes gestores y de líderes y de gente de alto rendimiento, ya no suena cool eso de atender el celular tan seguido, ¿no? ¿Qué sucede? Que tenemos cosas importantes, hacer las tareas, escribir reportes, hacer un budget, mentorear empleados, aprender, y tenemos algo que está completando esas tareas importantes. Social media, chequear el email repetidamente, sitios de noticias, etc. Habla Chris Bailey de 4 tipos de distracciones. Hay distracciones que no controlas y son bullosas, los visitantes a la oficina, los colegas bullosos, las reuniones, y hay distracciones que no controlas pero que son divertidas, almorzar con los compañeros y hacer llamadas a los que más quieren, ¿no? Cuando no controlas y son ruidosas, tienes que lidiar con ellos. Oye, tengo un minutito ya, cuéntame, listo, regreso al tema. Y cuando son divertidas ya no te sientas mal, disfrútalas o proponlas o colócalas en otro lugar, ¿no? Algo súper rápido con el tema de los correos, principal distractor que no controlamos. Perdón, principal distractor que sí podríamos controlar. Hay que tener un registro, hay que revisarlo. Cuando uno abre el correo tiene que ser consciente de que está abriendo una caja de Pandora. Entonces hay que revisarlo cuando haya la mentalidad para dedicarse a ello, ¿no? Hay que definir emisores VIP a los cuales sí o sí toca responderle. Hay que limitar los puntos de contacto. Sí, es cierto, tenemos que estar en todos lados, tenemos que responder a cada momento, pero probablemente el tema de las distracciones salidas del celular es una de las cosas que más repiten estos autores y lo que sugieren es evitarlo. Y en la medida que se puede usar la regla de las 5 oraciones, le hacemos un favor a la otra persona, 5 oraciones en concreto, para qué te escribo, qué quiero, y los correos son no para abrir discusiones, sino para cerrar conclusiones respecto a algo que ya se conversó por teléfono. Y las reuniones, hay muchas prácticas de empresas, de días sin reuniones, reuniones de 5 minutos, que hay gente que hace reuniones de 5 minutos y todos hablan con 15 o 30 segundos. Y una de las cosas más importantes es saber si los asistentes son managers o makers. Si son managers, dirigen, si son makers, hacen, y si son makers, hay que dejarlos la mayor cantidad del tiempo
en posición de makers y que sigan haciendo sin robarles tiempo, ¿no? Hay cosas que podemos controlar y son ruidosas, como los mails, las alertas y los mensajes, y hay cosas que controlamos, pero son divertidas, como las noticias, el internet y las redes sociales. Entonces, esas cosas que están en nuestro control, negociemos, enfrentémosla la mayor cantidad de veces, la mayor cantidad del tiempo, sin olvidar que algunas distracciones son muy valiosas, son muy valiosas, y que solemos hacer dos tipos de trabajo: el trabajo con personas, que es colaborativo, que tiene que ver con correos, planeación, mantenimiento, y el trabajo enfocado, que es individual, que es en un modo hiper enfocado y que tiene que ver con escritura, investigación y lectura, ¿no? Vamos a un segundo punto, que es el hiperenfoque, que es muy, muy interesante. No se olviden que estamos en este aspecto de trabajar con más intención, menos tiempo y más enfoque. Ir a todos los sitios es como realmente ir a ninguno. ¿Cómo de repente fue ese día más productivo? Hicimos una sola cosa, nuestra atención estuvo capturada, estuvimos muy motivados, el tiempo probablemente pasó rápido y tuvimos un poco de resistencia al iniciar, pero después lo logramos. Nuevamente la teoría de que tenemos un attentional space, un espacio de atención, ¿no? Se suele decir que recibimos 11 millones de bits en información, pero solo somos capaces de almacenar 4 chunks, 4 porciones de información. Entonces imaginarán que estamos frente a un escenario con 11 millones de bits y nuestra cabeza solo puede procesar al mismo tiempo hasta 4 chunks o bloques de información, así que nuestro espacio de atención es bastante limitado. Tenemos esto, tenemos un espacio y tenemos un hábito, algo por formar, y tenemos un espacio que sobra de atención, ¿no? A veces queremos meter más cosas en ese espacio de atención y muchas veces las cosas no caben en todo ese espacio de atención. Queremos hacer conversaciones, comprar, manejar, hablar, celular, reuniones, etcétera. Somos ocupados, pero menos productivos, ¿no? Y definitivamente el estado de nuestra atención define el estado de nuestra vida, sugieren mucho estos autores, y al hablar de hiperenfoque es sencillamente cuando expandimos una tarea para consumir toda nuestra atención. Una tarea para consumir toda nuestra atención. Entonces, imaginemos un escenario donde una sola tarea consume toda nuestra atención, donde no hay un celular que distrae, donde nos hicimos aparte en un espacio, donde sencillamente estamos nosotros frente a la hoja, donde el internet no está generando interrupciones ni alertas. Entonces, a eso es que estos autores le llaman hiperenfoque, a la capacidad de expandir una sola tarea hasta consumir toda nuestra atención. Entonces, para ello hay que elegir una sola tarea, hay que elegir un bloque de tiempo. Se suele decir que se empiece con 20 minutos, algunos duran hasta 45. Aquí entran en juego técnicas como la técnica Pomodoro, que estructura las cosas en bloques de 25 minutos para trabajar profundidad y 5 minutos de descanso. Algunos hacen pomodoros más largos, de 35-5, de 45-5, etcétera. La técnica Pomodoro se llama así porque el que la practicó con un temporizador de estos de tomate para la cocina. Si nos distraemos, sencillamente traemos la atención de vuelta a esa única acción. Hay que generar un espacio de un estado de no distracción. De hecho, Cal Newport en el libro Enfócate habla un poco de los estados de trabajo profundo, ¿no? Dice, hay estados, de monasterio, o sea, 100% en trabajo profundo. Hay estados bimodales, 6 horas profundo, 6 horas. Hay estados 3/4, ¿no? O sea, 2 horas profundidad y el resto de trabajo cotidiano. Y hay estados periodísticos donde sencillamente te anulas y dices, me tomo esta hora para redactar este artículo, lo siento, termino, y vuelves a salir al caos, a la realidad. Pero ya los trabajadores de alto performance ya emplean con muchísima frecuencia estos escenarios de abstracción y estos escenarios
de anulamiento de distracciones, ¿no? Siempre es complicado, pero hay que tomarlo en cuenta y bloquear toda distracción posible, ¿no? Que hay malas costumbres que afecten a nuestra capacidad. Sí, claro, tenemos el celular más que prendido con las alertas, tenemos algunas páginas web que le hemos dado permitir al hecho de que nos salgan alertas para que nos den noticias. No confundamos la hiperestimulación con tener información de calidad, ¿no? O sea, lo natural es que estemos en un contexto de hiperestimulación de nuestros sentidos, de hiperestimulación sensorial. Las redes sociales son una máquina tragamonedas de nuestra atención. El Internet es una máquina tragamonedas de nuestro tiempo. Conforme le dediquemos tiempo, ellos hacen negocio con nosotros. Y lo que han hecho ellos con el pasar de los años es trabajar algo que se llama behavioral design, diseño del comportamiento. Han diseñado las cosas para que nos generen dopamina, para que roben nuestra atención. Entonces, la sugerencia es que se use sabiamente, se use en bloques de tiempo, se use para informarse de lo que uno desea informarse, para enterarse de las noticias de las que uno desea enterarse, pero nosotros le marcamos la pauta a la herramienta tecnológica. Sucede que a veces la herramienta tecnológica es la que nos marca la pauta y esas son las grandes diferencias de los high achievers, de los high performers, ¿no? De los de alta performance, ¿no? Hay que tomarse descansos para pensar, ¿no? Cuando uno está bajo la lluvia, bajo el agua, se da cuenta que un poquito las ideas fluyen un tanto más, ¿no? Habitualmente o estamos soñando despiertos o estamos pensando, y el pensar, el preguntarnos, hacernos preguntas, qué hice, qué hay que hacer, nos permite planificar, pensar, establecer intenciones, pensar estratégicamente y descubrir ideas. Y para finalizar el tema de la atención, dominar el ruido mental, ¿no? Una tarea incompleta pesa muchísimo más en nuestra mente que una tarea completa. Eso que está incompleto, que no nos sacamos de la cabeza y que no lo anotamos en un inbox de cosas por hacer, nos va a carcomer el cerebro. Entonces la mente no está para almacenar, está para generar las ideas, ¿no? Hay que dominar el ruido interno, hay que ayudarse aquí de no confiar tanto en nuestra mente, de que nuestra mente no nos murmulle, no nos haga murmullo, no nos murmure, perdón. Eh, y hay que aquí sí hay que echar mano de calendarios, listas de espera, proyectos, etcétera, ¿no? Se estila muchísimo el blocking time. El blocking time es una técnica que se está estilando muchísimo. Al fiel estilo del colegio, la gente está bloqueando sus agendas, incluso cuando no tiene proactivamente generado una reunión. La gente está bloqueando sus agendas para trabajar algunas cosas y respetar escrupulosamente un horario. Hay que charlar con uno mismo. La charla con uno mismo hay que descubrir. Algunos de estos investigadores plantean que casi un 80% de la charla con nosotros mismos puede ser negativa. No, es malo generalizar, pero hay que tomar en cuenta eso. Y esta charla a veces nos está hablando, es toda esta figura del síndrome del impostor, ¿no? No puedo, se reirían de mí, esto es un fraude, de repente no soy suficiente. Esa charla también perturba la productividad personal y hay que tenerlo claro. Hagamos una última tarea y es observar la charla con nosotros mismos, ¿no? Es probable que buscar maneras de fomentar la felicidad y el buen ánimo tengan un impacto profundo en la productividad. ¿Por qué? Porque vamos a tener más energía, vamos a estar mucho más predispuestos, mucho más motivados, etcétera, ¿no? Hay prácticas rápidas para reenfocarnos y para controlar un poquito esa charla negativa, ¿no? Recordemos siempre tres cosas que agradecer y anotémosla. Soñemos despiertos, lejos de la pantalla azul, ¿no? No, yo me estoy desconectando del trabajo, pero estoy conectado acá. Entonces sigues frente a la pantalla azul. Nada, soñemos despiertos, pensemos un poco, oye, hacia acá voy, si hago esto repetidamente 2 años, lo voy a lograr, qué maravilla. Y también llevemos una lista de logros, eso es bueno para evitar un poquito el trash talking, como dicen los americanos, evitar un poquito la presión de hablarnos mal hacia nosotros mismos, ¿no? Hemos llegado a
al final de estas pautas, gracias Mela, no se olviden, en tiempo hay una regla de los tres, que habla un poco de colocar esas tres tareas más importantes. Está la selección de nuestras actividades más importantes, está el vencer la procrastinación, empezando por el hecho de que somos seres normales y nos pasa, nos sucede, y está la teoría de los puntos calientes, que son muchos aspectos de nuestra vida a los cuales tenemos que setearle mínimos y máximos, ¿no? En la energía hay que entender los básicos: ejercicio, caminata, buena alimentación, buen sueño. Hay que trabajar alrededor de nuestra energía. Cuando tenemos más energía, se hacen las tareas más de fondo, los tres del día o las actividades más importantes. Cuando tenemos menos, hacemos las actividades más creativas y beber cafeína estratégicamente. Y cuando estamos en atención, hay que tomar en cuenta que hay que domar las distracciones, que las redes sociales absorben nuestra atención si es que no las sabemos usar sabiamente. El hiperenfoque, explotar nuestra capacidad de desarrollar una tarea a la vez con nuestro máximo nivel de atención, los descansos para pensar, el tener repasos semanales respecto a las cosas que estamos haciendo y el dominar el ruido en la mente. Todos estos tres componentes son los factores que hacen posible la productividad.